El gobernador de Arkansas permite que un proyecto de ley que exige la exclusión de las vacunas se convierta en norma obligatoria. Por otro lado, el fiscal general del régimen de Biden está en la cuerda floja por sus vínculos familiares con una empresa que cobra y promueve la teoría crítica de la raza. El jefe del sindicato de la policía de Chicago insta a los agentes a desafiar el mandato de vacunación y mantenerse en la línea de batalla. Y por último, los demócratas de Virginia votaron para permitir que las escuelas oculten toda la información sobre las agresiones sexuales en el 2020. A ti que buscas la verdad, bienvenido. Soy Laura Hernández y esto es Factor Sorpresa. Comenzamos. El gobernador de Arkansas permite que se convierta en ley una iniciativa que exige la exclusión de las vacunas. Así es, la ley de Arkansas entonces rechaza el mandato impositivo de la vacunación. Asa Hutchinson, gobernador de Arkansas, permitió que se aprobara una ley para que los empleados puedan optar por no vacunarse, demostrando que han adquirido la inmunidad al virus a través de una prueba negativa del COVID-19. El gobernador republicano permitió que los proyectos de ley 739 y 1977 del Senado se conviertan en ley este miércoles 13 de octubre. Según la ley de Arkansas, cualquier proyecto se convierte en ley a menos que el gobernador los vete en un plazo máximo de 5 días. Entonces, la ley fue aprobada en respuesta a un requisito de vacunación obligatorio para los empleados federales y las empresas con 100 o más empleados emitidos, ya sabemos por quién, por el burócrata Joe Biden el mes pasado. Y el gobernador Hutchinson dijo que no está de acuerdo con los requisitos que pisotean la libertad individual promovido por el régimen federal de mandato obligatorio de vacunación y que la respuesta no es introducir regulaciones estatales que lo avalen. Hutchinson continuó diciendo que la orden federal incluye exenciones por razones religiosas y médicas, lo que permite que aquellos que no quieran recibir la vacuna sean examinados semanalmente. Él dijo, y lo cito: los empleadores necesitan la libertad de proteger a sus empleados y a sus clientes, y el gobierno no debe interferir con esa libertad mediante mandatos. Recordemos que todos los mandatos de vacunación privados y gubernamentales, salvo unos cuantos, permiten exenciones para las personas que tienen inmunidad natural al virus, a pesar de que los estudios han demostrado que esta inmunidad es duradera y fuerte. Y solo unos pocos mandatos de vacunación privados y gubernamentales permiten exenciones para las personas que tienen inmunidad natural al virus, a pesar de que muchos estudios demuestran que la inmunidad natural dura mucho tiempo. Algunos estados republicanos han tomado medidas similares para bloquear o debilitar el atropello impositivo por Biden. Por ejemplo, en Texas, como hemos visto, en esta semana el gobernador Greg Abbott emitió una orden ejecutiva que prohíbe a las empresas privadas u otras entidades exigir la vacunación. Y en Wyoming, Kansas y Dakota del Sur también se han convocado secciones legislativas especiales para oponerse a los abusos de la vacunación obligatoria. La nueva ley estatal de Arkansas no incluye sanciones ni multas para las empresas que obliguen a sus empleados. En cambio, el régimen de Biden sí dispone de multas de hasta $13,600 por cada empresa que no obligue a sus empleados a vacunarse. Por otro lado, el fiscal general de Biden está en la cuerda floja si se demuestra que está implicado en los negocios de sus familiares con una empresa que se enriquece promoviendo la teoría crítica de la raza. Como reportó Fox, un organismo conservador que audita el gobierno está buscando información relacionada con los informes que el yerno del fiscal general Merrick Garland es cofundador de una empresa que promueve la teoría crítica de la raza en las aulas. Después de que los informes revelaran que el yerno de Garland es el cofundador de una empresa que promueve la teoría crítica de la raza en las escuelas, un auditor del gobierno está buscando a través de un tipo de acto jurídico aclaratorio llamado American First Legal, el AFL, presentado el pasado miércoles 13 de octubre, una solicitud con base en la Ley de Libertad de Información, el FOIA, ante el Departamento de Justicia para localizar registros relacionados con un memorándum en el que el fiscal general ordenaba a la División de Seguridad Nacional del Departamento de Justicia y al FBI que investigaron a los padres que se opusieran a la teoría crítica de la raza en las reuniones de los consejos escolares.
Esta orden de Garland fue criticada por el Departamento de Justicia, ya que se produjo apenas unos días después de una polémica carta de la Asociación Nacional de Consejos Escolares, el NSBA, enviada al burócrata Joe Biden, en la que se reclaman y nombran a los padres de familia preocupados por el tendencioso adoctrinamiento comunista que están recibiendo sus hijos en las escuelas, como terroristas domésticos, por hacer frente a los consejos escolares izquierdistas durante las sesiones de estos. Ahora, Garland, con esta piedra en el zapato, está siendo objeto de un creciente escrutinio por los vínculos de su yerno y su empresa con fines de lucro que promueve la teoría crítica de la raza. Pero esto no es un chisme de familia ni atentar un negocio familiar, porque dirán, bueno, en América es libre y cada quien puede hacer empresas con quien quiera. Pues no, esta relación tiene un trasfondo. Veamos. En el 2018, Rebecca, la hija del fiscal general Merrick Garland, se casó con Sean Tanner, cofundador de Panorama Education, y que es más bien una consultora vinculada a quien creen al CEO de Facebook, a Mark Zuckerberg. Y este vínculo con la cabeza visible de Facebook es profundo. Un año antes, en el 2017, la fundación benéfica de Zuckerberg, apodada Iniciativa Sean Zuckerberg, está registrada como una de las organizaciones que dieron un jugoso donativo de 16 millones de dólares a quien creen, bueno, a Panorama, para el trabajo socioemocional, es decir, la promoción de las ideas marxistas a través de la lucha de las razas, así como lo oyes. El eufemismo emoción social es en realidad una variación de la teoría crítica de la raza que se utiliza para confundir a la gente. Por lo tanto, teniendo en cuenta que la tal fundación benéfica de Zuckerberg incluye el apellido Sean, nos preguntamos si tiene algo que ver con el PSC. Así que el problema en el que está metido el fiscal general es mayúsculo y por eso Stephen Miller, fundador de American First Legal y el ex asesor del expresidente Trump, argumentó que cualquier conflicto ético derivado de los intereses financieros, familiares, personales de Garland debe ser investigado. Él dijo: el fiscal general Garland ordenó al Departamento de Justicia que usara sus vastos poderes de la División de Seguridad Nacional para socavar a los padres de familia que se oponen a la teoría crítica de la raza para que sea forzada en niños inocentes. Por lo tanto, es excepcionalmente urgente que el departamento revele todos los registros relativos a los intereses financieros de la familia Garland como promotores de la teoría crítica de la raza y todos y cada uno de los conflictos éticos que surgen de este interés financiero. Estas son palabras de Miller. Por otra parte, en la misma batalla contra el comunismo americano, Asha Nomani de la organización Parents Defending Education, la PDE, tuiteó en respuesta al mismo Merrick Garland diciendo que él mismo es quien ha declarado la guerra a los padres de familia, a sabiendas de que su propia hija está casada con el cofundador de Panorama Education, quien tiene contratos multimillonarios con los consejos escolares para enseñar la teoría crítica de la raza, y que ahora el fiscal general Garland intenta silenciar a los padres. Estamos frente a un momento delicado de la historia nacional. Ese es el momento en que le das me gusta a la emisión de hoy y te suscribes al canal si es que aún no lo has hecho. Tu apoyo impulsa mucho a nuestro proyecto. Te recuerdo que compartir nuestro contenido con familia y amigos o en tus redes sociales consolida nuestro canal y lo hace visible para más gente, ya que cuando compartes, obligas al algoritmo de YouTube a acercar la verdad a un mayor público. Así que por tu apoyo, muchísimas gracias. Continuamos. El jefe del sindicato de la policía de Chicago insta a los agentes a desafiar el mandato de vacunación y mantenerse en la línea de batalla contra la alcaldesa Lightfoot, quien amenazó reducir la seguridad de la ciudad con un 50% menos de policías este fin de semana si estos no informan su estado de vacunación o los pondría también a disposición sin sueldo. The Blaze y The New Nation Now informaron que el jefe del sindicato de la policía de Chicago está muy preocupado por la situación del cuerpo de policía, ya que a finales de agosto la alcaldesa Lightfoot anunció que todos los empleados de la ciudad de Chicago estarían obligados a vacunarse contra el coronavirus y amenazó que habrá consecuencias si no cumplen su orden antes de la fecha límite del 15 de octubre. Así que el martes 12 de octubre, John Catanzara, presidente de la Logia 7 de la Orden Fraternal de la Policía,
se comprometió a llevar a la administración de la alcaldesa Lori Lightfoot a los tribunales si trata de imponer el mandato de vacunación que exige a los trabajadores de la ciudad informen de su estado de vacunación al final de la semana laboral. A partir del viernes, los trabajadores que no estén vacunados estarán de baja sin sueldo si no se someten a las pruebas quincenales del coronavirus. Catanzara dijo que se tomará una licencia no remunerada a partir del viernes en apoyo a sus compañeros no vacunados. Dijo que la ciudad de Chicago tendrá solo el 50% o menos de su fuerza policial este fin de semana, pero eso no se debe al incumplimiento del deber, sino a las ocurrencias impositivas de la extremista alcaldesa. Él dijo lo siguiente, y lo cito: es la negativa de la alcaldesa a negociar de buena fe sobre el tema. Catanzara dio instrucciones al cuerpo de policía para que solicitaran las exenciones para recibir la vacuna, sin introducir esta información en el portal de vacunas de la ciudad para evitar confusiones en la población. Dijo que no cree que la alcaldesa tenga autoridad para obligar a vacunar a nadie y mucho menos a dar información sobre el historial médico de cada trabajador de la ciudad. Los abogados de la Orden Fraternal de la Policía han redactado una demanda colectiva para cubrir todo lo que se pueda perder si los policías se niegan por mandato a vacunarse. Los demócratas de la Asamblea General de Virginia votaron a favor de la firma del gobernador Ralph Northam sobre una ley que permite que las escuelas no informen sobre incidentes de agresión sexual, acoso, violaciones, faltas de orden de protección y amenazas de violencia en las escuelas a partir del 2020. Y según este código de Virginia, esos incidentes deben ser reportados a las fuerzas del orden si ocurren en el recinto escolar, incluyendo algunos otros delitos mayores. Pero los izquierdistas demócratas insistieron en que se eliminaran el requisito de denunciar los delitos en este proyecto de la Ley 257 de la Cámara de Representantes, sustituyendo la palabra criminal por delito grave en el código. Después de que el proyecto de ley fuera aprobado en el Congreso el año pasado, el líder republicano de la Cámara de Virginia, Todd Gilbert, argumentó que esa modificación tendenciosa haría que nuestros estudiantes, profesores y personal escolar estuvieran mucho menos seguros, como ya lo hemos visto, que así ha sucedido en reiteradas ocasiones. Por ejemplo, el cinismo del Consejo Escolar coludido con las escuelas públicas del condado de Loudoun de Virginia. Ellos encubrieron la violación de una alumna de 16 años por parte de un alumno que se decía transexual entrando al baño de chicas y que este incidente salió a la luz en un explosivo reportaje para el Daily Wire. En cualquier caso, los funcionarios escolares estaban legalmente obligados a denunciar el incidente a las fuerzas del orden porque cruzó la línea de delito menor de agresión sexual y entró en el delito grave de asalto sexual. Les explico. La agresión implica un contacto sexual forzado mediante coacción. Y en Virginia, la agresión sexual se convierte legalmente en agresión sexual cuando implica violación, sodomía u otras formas de agresión sexual con agravantes. No obstante, la escuela trató de sacar ventaja de este escándalo sin previo aviso. De hecho, engañando activamente al público en un esfuerzo por cambiar la política escolar que facilitaría el acceso físico de los hombres a los baños y vestidores de las niñas. En una reunión del Consejo Escolar sobre la orientación transgénero celebrada a menos de un mes después del ataque, el superintendente de las escuelas públicas del condado de Loudoun, Scott Ziegler, afirmó que no había constancia de ninguna agresión en los baños de las escuelas. Nos preguntamos qué habría hecho este director o el gobernador si la persona violada hubiera sido su esposa o su hija. La política educativa se ha convertido en un tema importante en la carrera para convertirse en el próximo gobernador del estado. Entre el republicano Glenn Youngkin, que aboga por un mayor control de los padres sobre la política, y el demócrata Terry McAuliffe, que afirma que no cree que los padres de familia deban decir a las escuelas lo que deben hacer ni qué enseñar. Y para terminar, y como cada viernes, hablaremos de un bello tema. Te hablaremos de una famosa canción patriota y su historia. Esta se llama El himno de batalla de la República. Esta es una canción patriota estadounidense con letras de Julia Ward Howe que se hizo popular durante la Guerra Civil. La melodía relaciona los eventos tan desastrosos de la Guerra Civil estadounidense con la época del juicio del fin de los tiempos y de cómo los malvados perecerán. En la melodía se citan varios versículos de la Biblia. Es tan preclaro este himno
que inmediatamente se extendió por el norte y el sur de los Estados Unidos, donde se convirtió en una canción patriota muy conocida. Sin embargo, revisar esta canción nos dará una visión clave en nuestro actual mundo en crisis y en este momento trascendental de la historia. La melodía de la canción era originalmente un himno a Dios, tomado de la tradición folclórica sureña estadounidense, grabado a principios del siglo XIX. La letra y la música original fueron escritas por el sureño William Steve. También puede llamarse Canaan's Happy Shore o Brothers Will You Meet Me, y se cantaba como música soul de fogata. Más tarde, fue adaptada por Thomas Bishop para la canción John Brown's Body. Julia Ward Howe, nacida en Nueva York en 1819, fue una abolicionista, activista y poetisa estadounidense que apoyó firmemente la unidad federal. Ella y su marido, el famoso reformista de Massachusetts, el Dr. Samuel Gridley Howe, estaban de visita en Washington D.C. ese día. La pareja vio el movimiento del ejército en el sur del río Potomac y cantó la popular canción Joe Brown's Body con los soldados. Un amigo de la época le sugirió que pusiera una nueva letra a la canción y que se convirtiera en una marcha. Esa noche del 18 de noviembre de 1861, Julia Ward Howe recuerda en sus memorias, y la cito: esa noche me acosté como de costumbre y dormí profundamente. Me desperté en el gris crepúsculo de la mañana y mientras esperaba el amanecer, las largas líneas del deseado poema comenzaron a develarse en mi mente. Después de haber pensado en todas las estrofas, me dije: debo levantarme y escribir estos versos, no sea que vuelva a dormirme y los olvide. Así que con un súbito esfuerzo me levanté de la cama y encontré en la penumbra un viejo trozo de lápiz que recordaba haber usado el día anterior. Garabateé los versos casi sin mirar el papel, y ella continuó diciendo: mis ojos han visto la gloria de la venida del Señor. Él está en el lagar pisando la cosecha de las uvas de la ira. Ha soltado el rayo de su poderosa y veloz espada. Su verdad está marchando. Ha hecho sonar la trompeta que nunca llama a la retirada. Él está tamizando los corazones de los hombres ante su tribunal. Oh, sed rápida, alma mía, para responderle. Sed jubilosos, pies míos. Así como Él murió para hacer a los hombres santos, aunque muramos, hagamos a los hombres libres, mientras que Dios está marchando para destruir a todo lo malvado. Este himno, que pone de manifiesto que la divinidad retribuye el mal y recompensa el bien, ha perdurado no solo por su melodía viva y decidida, sino también porque su letra es patriota, religiosa y festiva, haciendo un llamado a la libertad no solo física o social, sino del alma, optando por las cosas tradicionales y divinas. Hoy en día, escuchamos esta canción en cada toma de posesión de un nuevo presidente y en otras fiestas importantes. Sin embargo, a pesar de su trasfondo divino, muchos de los burócratas electos y políticos ya lo ven solo como un ritual rutinario carente de significado. ¿Y cuántos de ellos pueden apreciar las enseñanzas y revelaciones divinas que transmite la canción? ¿Cuántos son capaces de seguir practicando las enseñanzas de Dios en medio de los engaños y las tentaciones del demonio con distintos disfraces? A menudo escuchamos la frase Dios bendiga América, porque la fundación de los Estados Unidos tiene sus raíces en Dios. Pero a medida que más y más personas se alejan de las enseñanzas de Dios e incluso blasfeman, ¿cuál será el resultado? Una vez más, me conmuevo al volver a leer esta letra tan viva, tan llena de la llamada de Dios, que nos invita a defender lo recto, lo puro, a través de la misericordia, que no quiere decir permisividad. No nos confundamos y no nos dejemos engañar, porque entonces seríamos como corderos perdidos en este mundo, habiendo estado alejados de Dios durante demasiado tiempo. Es el momento de volver a la verdad, a la tradición. Es el momento de volver a Dios. Y con esta nota tan inspiradora llegamos al final de la emisión de hoy. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí con nosotros. Recuerda sumarte a nuestra sala de chat en Telegram y seguirnos por YouMaker, si es que aún no lo haces, la plataforma libre de censura. Te vamos a dejar los links en la caja de descripciones, a la par del link de donaciones, por si gustas apoyarnos de esta otra manera. Mañana tendremos el resumen semanal para ti, así que no te lo pierdas. Recuerda, sigamos en búsqueda de la verdad. ¡Hasta la próxima!